Sean bienvenidos a su canal, donde todos tenemos historias que contar. Hoy narraremos dos anécdotas ocurridas en el interior de la República Mexicana, específicamente en el estado de Oaxaca. Así que, sin más, los invitamos a relajarse y escuchar las siguientes experiencias que nos han compartido. Mi madre me ha contado varias anécdotas que le ocurrieron a su familia cuando vivían en el estado de Oaxaca. Historias de hace ya muchos años y que ahora, con su permiso, las cuento. Una de ellas me dice que su abuelita, en aquel entonces, a altas horas de la noche se encontraba dentro de su casa, atendiendo a sus hijos que aún eran pequeños. Todo normal, cuando en eso dice que escuchó que tocaron la puerta de la casa. Ella entonces se acercó y abrió. Dijo que se trataba de una señora, pero que no conocía. Le extrañó un poco, ya que por ser un pueblo bastante pequeño, era común conocerse entre sí, pero a esta señora no la había visto antes. Sin embargo, casi de inmediato y después de pensar esto, decidió atenderla y saber qué necesitaba. Al preguntarle qué se le ofrecía, la señora que tocó la puerta comenzó a darle una explicación, algo vaga, del por qué había pasado frente a su casa y buscando ayuda de alguien. Le explicó que necesitaba ir a un encargo a la iglesia, pero antes de eso, necesitaba quien le pudiera guardar algo que llevaba cargando desde hace ya un tiempo. Y dando esta explicación, le mostró eso que cargaba. Eran unos cirios blancos cubiertos con algo de papel estraza, y le pedía, por lo tanto, que se los guardara, que al día siguiente pasaría por ellos muy temprano, agradeciéndole bastante si le hiciera ese favor. La abuelita de mi mamá, sin pensar nada malo de lo que apenas escuchó, además de reconocer la necesidad que se le escuchaba, accedió sin problemas y le guardó esos cirios. Lo recibió y colocó en una esquina de su casa, la cual apenas se componía de un pequeño cuarto, donde se encontraba todo lo necesario para vivir ahí junto con sus hijos. La señora le agradeció muy aliviada, una y otra vez por hacerle ese favor, prometiendo regresar el día de mañana sin falta. Se despidieron y después cerró la puerta. Al poco rato, la abuela, sin darle tanta importancia a lo ocurrido, se fue a dormir junto con sus hijos. Al día siguiente, por la mañana se levantó y comenzó a hacer sus quehaceres. Al ir pasando las horas, recordaba que la señora de la noche pasada no regresaba. Pensaba en qué momento volvería por sus cirios. Pero no, pasaba el tiempo y no oía que tocaran de nuevo la puerta o que hablaran desde allá afuera. Al poco rato que terminó de hacer su quehacer, comenzó a darle curiosidad por ver de nuevo aquellos cirios. Entonces se dirigió a donde los había dejado. Se acercó y los alzó para mirarlos de cerca, pero esta vez, por muy raro que pareciera, ya no eran cirios, sino huesos de persona con algo de tierra y amarrados con un lazo. No se explicaba lo que veía, ya que recordaba y estaba muy segura que había recibido cirios y no aquellos huesos envueltos en papel. La señora del favor no regresó y mucho menos se volvió a ver. La abuela entonces fue a la iglesia del pueblo donde, al explicar todo lo ocurrido, le dijeron que posiblemente se trató de un alma en pena y que buscaba a alguien que le diera sepultura. Por lo tanto, los huesos los llevaron al panteón y así enterrarlos donde, según sus creencias, ahí podría ya descansar en paz a aquella persona. A lo mejor y en verdad, ese favor buscaba desde esa noche que tocó en casa de la abuela aquella señora. Otra anécdota ocurrió durante una noche, entre algunos cerros, ya que ahí tenían varios animales para pastar. Aquella noche mi abuelita fue a cuidar esos animales, pues su esposo
Había ido a comprar alimento para el ganado a otro pueblo, algo alejado y que, para aquellos años, era una tarea que llevaba varias horas de camino, debido a las grandes distancias de un lugar a otro, con pocos servicios a su alrededor. Me cuentan que, para esto, mi abuelita se llevó a sus 2 hijos que tenía en aquel entonces, uno de 6 años aproximadamente y el otro apenas un recién nacido. Ya estando entre aquellos cerros alejados de todo pueblo, se instaló en una choza, aquellas hechas apenas de varas, con techos de palma y alguna que otra rama. Todo parecía normal. Llegó la noche y a su alrededor no se veía nada. Se alumbraban apenas con una vela que llevaron. Si necesitaban salir por alguna necesidad, era necesario llevarse esa misma vela, cuidando que no se les apagara porque, de lo contrario, quedarían en completa oscuridad, siendo algo difícil regresar a su pequeña casa ante la completa penumbra. Pasaron algunas horas y, encontrándose dentro de aquella choza, se acostaron en el suelo para ya dormir. De momento, a lo lejos, entre esos cerros, comenzó a oírse alguien que gritaba, pero ese grito era el nombre del niño, de aquel de 6 años. Era la voz de un hombre, muy parecida a la del padre del niño. Lo repetía constantemente. Héctor, Héctor. El niño, que ya se encontraba dormido, de momento despertó. Volteaba algo confundido de un lado a otro, como buscando quién lo llamaba. Su mamá, estando a un lado de él, le dijo que no hiciera caso y le pidió que siguiera durmiendo. Pero su hijo quiso levantarse. Decía que la voz era de su papá y que si lo llamaba era porque necesitaba ayuda. Sin embargo, su mamá le repitió que no, que si necesitaba algo, su padre llegaría hasta donde estaban, pues ya se sabía el camino aún estando en completa oscuridad. El niño no respondió nada, solo buscó entre aquellas varas, mirando hacia afuera, buscando quién le llamaba constantemente. Pero mientras allá, a la distancia, a lo lejos, por un largo rato, alguien o algo seguía gritando el nombre del niño, pidiéndole que fuera. Héctor, ven. La señora abrazó a sus hijos y entre sí comenzó a rezar, pidiendo que aquello que gritaba se fuera, que los dejara en paz. Al poco rato, los 3 quedaron dormidos y no despertaron hasta el día de mañana. Y poco después de mediodía, el papá del niño llegó con todo lo que compró. Cuando estaban comiendo en aquel lugar, su esposa aprovechó que sus hijos estaban un poco apartados de ellos, y entonces le preguntó a su esposo si de casualidad él, durante la noche anterior, había estado cerca de ahí, pues le contó todo lo ocurrido. Él, algo extrañado pero de manera seria, le contestó que no, que se quedó a dormir en el pueblo donde había ido, pues pensó que no tenía caso regresar con todo lo que compró, y por la distancia le sería muy difícil llegar, además que lo más seguro es que a medio camino le caería la noche. Por lo tanto, se decidió por salir muy temprano y así llegar aún siendo de día. Nunca supieron ni se explican quién llamó a su hijo aquella noche, pues en muchas partes de estos lugares es complicado pasar, los cuales aún en la actualidad siguen cubiertos por bastantes cactus y sin casas ni personas a kilómetros de distancia.